La historia la ha llamado monstruo. La ha llamado la serpiente que entregó un continente entero a las garras del Imperio Español. En México, su nombre es un insulto, un sinónimo de la peor traición imaginable, el malinchismo. Pero la historia oficial es una mentira conveniente, escrita por hombres que necesitaban a un chivo expiatorio para justificar la caída de un imperio invencible. La verdad es mucho más oscura, más cruda y 1000 veces más perturbadora. Ella no fue una traidora romántica seducida por un conquistador. Ella fue una esclava. Una mujer que fue arrojada a un nido de lobos, traicionada y vendida por su propia sangre, y que utilizó la única arma que tenía a su disposición para no ser devorada, su mente. Esta es la biografía definitiva de Malintzin, la esclava que hackeó el choque de dos mundos y cambió la geografía del planeta para siempre. Para entender el terror de su historia, primero debemos entender el mundo en el que nació. Olvida la visión romántica de una Mesoamérica pacífica. A principios del siglo XVI, el Imperio Mexica, gobernado desde la imponente ciudad de Tenochtitlán, era una máquina de guerra implacable. Era un mundo gobernado por la obsidiana, el tributo y la sangre. Los aztecas dominaban a millones de personas a través del terror psicológico y militar, exigiendo tributos masivos que incluían desde oro y plumas de quetzal hasta cientos de seres humanos destinados a los altares de sacrificio. En este mundo de depredadores y presas, alrededor del año 1500, en la región fronteriza de Coatzacoalcos, nació una niña. Su nombre era Malintzin. No nació esclava, sino todo lo contrario, era hija de caciques, de la alta nobleza local. Durante sus primeros años conoció el privilegio absoluto. Caminaba entre el olor a copal, vestía algodón fino bordado y estaba destinada a gobernar. Su educación fue exquisita y rigurosa. Aprendió los complejos protocolos de la corte, la diplomacia y, lo más importante, dominó a la perfección el náhuatl cortesano, el idioma del imperio, el idioma del poder. Pero en el mundo antiguo, el destino puede cambiar en el tiempo que tarda en caer una gota de sangre. Su padre, el cacique que era su escudo y protector, murió repentinamente. La burbuja que la separaba del mundo real se hizo añicos. Su madre, una mujer que demostró tener hielo en las venas, no tardó en volver a casarse con otro cacique poderoso de la región. De esta nueva unión nació un hijo varón. En la fría y calculadora política mesoamericana, Malintzin pasó de ser la heredera legítima a convertirse en un estorbo peligroso, una amenaza para la herencia y el poder de su nuevo medio hermano. Lo que ocurrió después es una de las traiciones familiares más crueles y desgarradoras de la historia antigua. Una noche, amparada por la oscuridad, su propia madre tomó una decisión monstruosa. Para deshacerse de Malintzin sin despertar sospechas en el pueblo o provocar una rebelión, la madre aprovechó la repentina muerte de la hija de una de sus esclavas. En un acto de macabro teatro político, vistió el cadáver de la niña esclava con las ropas de su propia hija y lo hizo pasar por el de Malintzin. Hubo llantos fingidos, funerales solemnes y luto público. Mientras el pueblo lloraba a su princesa trágicamente fallecida, la verdadera Malintzin, una niña aterrorizada de no más de 11 años, era entregada en secreto a unos despiadados mercaderes de esclavos en Xicalango. Imagina el terror psicológico absoluto de esa noche. Imagina ser una niña que se duerme en un palacio, rodeada de sirvientes y despierta encadenada en el barro, arrastrada por la selva húmeda, entregada a hombres de rostros duros que la miran no como a una persona, sino como un trozo de carne. En un solo instante, su identidad, su familia, su libertad y su voz le fueron arrancadas de tajo. Fue arrojada al abismo del comercio humano, donde la vida no valía nada. De Xicalango fue revendida una vez más, como un simple animal de carga, a los mayas chontales del actual estado de Tabasco. Aquí, en las tierras pantanosas del sur, la princesa murió definitivamente.
Como esclava de los mayas, experimentó la brutalidad física del trabajo forzado. Molía maíz hasta que las manos le sangraban, tejía bajo el sol abrasador y aprendió la lección más importante de la supervivencia: bajar la mirada, tragar el orgullo y ser invisible ante los amos. Pero en silencio, la mente brillante y analítica de la noble caída seguía trabajando. Durante estos años de esclavitud ininterrumpida en Tabasco, Malintzin hizo algo que, sin saberlo, le salvaría la vida y condenaría a un imperio entero. Absorbió el idioma maya. Ahora, en su cerebro, residían las dos llaves maestras de Mesoamérica, el náhuatl de los aztecas y el maya chontal. Era un arma de destrucción masiva esperando ser empuñada. Pasaron los años, la niña asustada se endureció. Observaba en silencio. Había aprendido que en este mundo los débiles mueren en los altares y solo los útiles sobreviven, y la prueba definitiva de supervivencia estaba a punto de anclar en las costas de su infierno. Abril de 1519. El horizonte del Golfo de México se oscureció con la llegada de algo que los nativos nunca habían visto en sus peores pesadillas. No eran simples canoas, eran montañas de madera que flotaban sobre el agua, con nubes blancas atadas a enormes troncos. Eran los galeones del Imperio Español, comandados por un hombre ambicioso, letal y hambriento de oro: Hernán Cortés. Cuando los españoles desembarcaron en las tierras de Tabasco, el choque fue literalmente apocalíptico. Los mayas chontales, los amos que habían esclavizado a Malintzin, reunieron a miles de guerreros para aniquilar a estos extraños seres barbudos que vestían caparazones grises impenetrables. Lo que siguió fue la brutal batalla de Centla. Desde las sombras de su cautiverio, las esclavas indígenas escucharon un sonido que heló la sangre de todo el continente: el estruendo ensordecedor de los cañones y los mosquetes europeos. Era como si los extranjeros controlaran el trueno y el relámpago a voluntad. Pero el terror mayor estaba por aparecer. De las naves descendieron bestias masivas, demonios de 4 patas que resoplaban y aplastaban cráneos bajo sus pezuñas, los caballos europeos. Los guerreros mayas, aterrorizados ante la carga de caballería y masacrados por el fuego de la pólvora, fueron obligados a rendirse en medio de un charco de su propia sangre. Para apaciguar a los nuevos dioses de metal, los caciques mayas derrotados ofrecieron a los vencedores oro, mantas de algodón y un tributo de carne humana: 20 mujeres esclavas. Entre estas 20 mujeres, temblando de miedo, sucia y con la mirada clavada en la tierra, estaba Malintzin. Trata de ponerte en su lugar. Su propia gente la había vendido, y ahora sus captores la regalaban a hombres alienígenas, cubiertos de sangre seca, que hablaban un idioma incomprensible, que olían a pólvora, acero y sudor rancio. Las mujeres no sabían si iban a ser sacrificadas, devoradas o brutalmente violadas. Eran simple botín de guerra, objetos desechables. Cortés, tras recibirlas, ordenó que fueran bautizadas inmediatamente, imponiendo el miedo a su Dios sobre ellas. Malintzin fue despojada de su nombre por segunda vez en su vida. Ahora, para los españoles, sería conocida como Marina. Como Cortés no estaba interesado en ella en ese momento, se la dio a uno de sus capitanes, Alonso Hernández Portocarrero, para que dispusiera de ella. Era el fondo absoluto del abismo. Una esclava regalada a un esclavo del rey de España. Pero el ejército invasor tenía un problema táctico colosal, un punto visto que amenazaba con hacer que todos fueran masacrados. Cortés tenía en sus filas a un sacerdote español llamado Jerónimo de Agalar. Agalar había naufragado años atrás en la península de Yucatán y había aprendido a hablar el idioma maya. Gracias a él, Cortés podía interrogar a los pueblos de la costa. Sin embargo, a medida que la expedición avanzaba hacia el centro del país, hacia los dominios del todopoderoso Moctezuma, el idioma maya se volvía inútil. El imperio mexica hablaba náhuatl. Cortés estaba cierto, mudo y ciego en el continente más hostil del mundo. Sus embajadas fracasaban, no podía negociar, no podía amenazar, y sus soldados caminaban directo hacia una trampa mortal.
Fue en este momento de tensión extrema cuando los emisarios secretos de Moctezuma llegaron al campamento español con regalos y mensajes indescifrables que la historia de la humanidad dio un giro de 180 grados. Malintzin, observando desde las sombras del campamento, vio cómo Agalar sudaba tratando de entender el náhuatl de los aztecas sin ningún éxito. Ella reconoció inmediatamente las palabras de su infancia, el idioma de su padre muerto, el idioma del poder absoluto. Sabía que si abría la boca, rompería su papel de esclava sumisa. Sabía que llamar la atención de estos hombres violentos y armados era un riesgo mortal, pero también sabía mejor que nadie que el silencio era una sentencia de muerte lenta. Era una mujer de inteligencia letal. Entendió en una fracción de segundo que la información era la moneda más valiosa en tiempos de guerra. Así que, rompiendo todas las reglas de su cautiverio, Malintzin dio un paso adelante, salió de las sombras y habló. El sonido del náhuatl fluido, diplomático y cortesano salió de sus labios sorprendiendo a los emisarios aztecas. Ella traducía lo que decía. El poder cambia de bando. A medida que la expedición española avanzaba hacia el corazón palpitante del imperio mexica, la dinámica de poder sufrió una mutación grotesca. Malintzin, la niña vendida por su madre, la esclava abusada en los pantanos de Tabasco, caminaba ahora a la par del hombre más peligroso del continente. Los cronistas de la época lo dejaron muy claro. Los indígenas ya no veían a Cortés como el líder absoluto. Cuando se dirigían a la expedición, llamaban Malinche tanto a ella como a él. Eran una sola entidad aterradora. Ella dejó de ser la traductora para convertirse en la estratega, la diplomática y la jueza. A través de sus palabras, Cortés logró lo imposible: convencer a los feroces tlaxcaltecas, los enemigos jurados de Tenochtitlan, de unirse a su ejército. Con la voz de una mujer, los españoles pasaron de ser un puñado de exploradores suicidas a liderar una horda de miles de guerreros sedientos de venganza. Ella no solo traducía, ella filtraba, manipulaba y persuadía. Ella estaba orquestando la caída del imperio que le dio la espalda. Pero toda historia de supervivencia tiene un precio, y el precio de Malintzin se pagaría con ríos de sangre. Octubre de 1519. El ejército hispano-indígena llegó a Cholula, la ciudad sagrada, la meca religiosa de Mesoamérica, dedicada al dios Quetzalcóatl. Los gobernantes de Cholula, aliados secretos de Moctezuma, recibieron a los españoles con falsas sonrisas y hospitalidad venenosa. Los alojaron en el centro de la ciudad, pero algo en el aire apestaba a muerte. Las calles estaban extrañamente vacías de mujeres y niños. Las barricadas ocultas bloqueaban las salidas. Era una trampa mortal perfectamente diseñada. El plan azteca era simple: emboscar a los españoles en los estrechos callejones, masacrarlos sin piedad y enviar a 20 de ellos a Tenochtitlan para que sus corazones fueran arrancados en el altar mayor. Si el plan funcionaba, la invasión europea terminaría esa misma noche. Y si los españoles morían, Malintzin sabía exactamente cuál sería su destino: volver a las cadenas o, peor aún, la piedra de sacrificios por haber ayudado a los invasores. Fue entonces cuando la oscuridad de su leyenda se selló para la eternidad. Una anciana de la nobleza de Cholula, creyendo que Malintzin era solo una pobre cautiva indígena más, se acercó a ella en secreto. La anciana se compadeció de su juventud y le susurró la verdad al oído. Le advirtió de la masacre inminente y le ofreció salvarle la vida si escapaba esa coche y se casaba con su hijo. En ese milisegundo, el destino de millones de personas pendió de un hilo. Malintzin tenía la oportunidad perfecta para huir, para dejar que los hombres de acero fueran aniquilados y desaparecer en las sombras. Pero su mente fría y calculadora evaluó el tablero de ajedrez. Volver a ser una mujer indígena indefensa en un mundo de bestias no era una opción. Había probado el poder, había probado el respeto. Con una sangre fría que aterra a los historiadores hasta el día de hoy, Malintzin fingió aceptar la oferta de la anciana, le dio las gracias, empacó sus cosas y en el instante en que la mujer se dio la vuelta, Malintzin caminó directo hacia la tienda de Hernán Cortés y desató el infierno. Cortés, al enterarse de la traición,
no esperó a ser atacado. Convocó a la nobleza y a los líderes militares de Cholula bajo el falso pretexto de una reunión pacífica en el patio principal del templo. Cuando el patio estuvo repleto de miles de hombres desarmados, los arcabuces tronaron. La masacre de Cholula es una de las páginas más negras y nauseabundas de la conquista. Los españoles abrieron fuego a quemarropa contra la multitud encerrada. Los cañones destrozaron cuerpos de lado a lado. Tras la descarga de plomo, los guerreros tlaxcaltecas irrumpieron en la ciudad con un odio acumulado de generaciones, degollando, quemando y saqueando todo a su paso. Las crónicas hablan de más de 6.000 cadáveres apilados en cuestión de horas. Los templos sagrados ardieron hasta los cimientos, y en medio de esa carnicería, rodeada de humo asfixiante y gritos de agonía, estaba ella. Malintzin no apartó la mirada, se quedó de pie, firme junto al conquistador, observando cómo la ciudad santa se consumía en cenizas. Fue en este baño de sangre donde nació el mito de la gran traidora. Pero pregúntate a ti mismo, en la oscuridad de tu propia moral, si hubieras nacido en un mundo que te vendió como esclava, que te trató como ganado, y tuvieras que elegir entre ser masacrada o masacrar a quienes te traicionaron, ¿qué habrías hecho? Ella no traicionó a su patria, porque México no existía. Traicionó a un sistema que la desechó para asegurar su propia vida. Después del horror de Cholula, el camino a Tenochtitlán estaba despejado. El imperio mexica temblaba de pánico. Moctezuma, el señor de la guerra supremo, fue doblegado no solo por el estaño, sino por la voz implacable de esta mujer. Durante el secuestro del emperador, durante la noche triste donde los españoles casi son exterminados en el lodo del lago, y durante el asedio final de 75 días que redujo la capital azteca a un cementerio flotante infestado de viruela, Malintzin nunca se separó de Cortés. Ella tradujo las demandas de rendición, ella escuchó el llanto final de Cuauhtémoc, el último emperador, cuando fue encadenado ante los españoles. Cuando el polvo se asentó en 1521, el mundo antiguo había muerto. Tenochtitlan era un mar de escombros ensangrentados, y la esclava había ganado, había sobrevivido al fin del mundo. Pero la historia real es cruel y rara vez tiene finales felices. Cortés la tomó como su amante. De esta unión de conveniencia, sangre y dominación, nació Martín Cortés, uno de los primeros mestizos de la historia de América, el símbolo viviente del choque de dos razas. Por un breve momento, pareció que Malintzin, ahora bautizada como Doña Marina, gobernaría este nuevo mundo de las cenizas como una reina en las sombras. Tenía tierras, tenía sirvientes, tenía el respeto de los conquistadores y el terror de los conquistados. Pero el imperio español no construía reinos para mujeres indígenas, por más brillantes que fueran. Con la guerra terminada, la herramienta más afilada de Cortés ya no era necesaria. El traductor es inútil cuando ya no hay enemigos con quienes hablar. La verdadera humillación llegó desde el otro lado del océano. La esposa legítima y española de Hernán Cortés, Catalina Suárez, desembarcó en la Nueva España. Inmediatamente la presencia del amante indígena se volvió un escándalo político y un estorbo social para las ambiciones cortesanas del conquistador. El hombre al que le había salvado la vida incontables veces, el hombre por el que había sacrificado a miles en Cholula, tomó una decisión calculada y fría. Se deshizo de ella. En medio de una desastrosa y pantanosa expedición hacia las selvas de Honduras, Cortés decidió que era el momento de legalizar la situación de su vieja herramienta de guerra. Sin que el corazón le temblara, casó a Malintzin a fuerza con uno de sus soldados de segunda línea, un hombre llamado Juan Jaramillo, que además se dice que estaba completamente ebrio durante la ceremonia. Fue el último y más doloroso descarte. La apartaron de su hijo Martín, que fue enviado a España para ser educado como un noble europeo y al que nunca volvería a ver. La brillante estratega, la voz que hizo temblar a Moctezuma, la mujer que hackeó a dos imperios masivos, fue silenciada para siempre en las sombras de la vida doméstica de la colonia, relegada a ser simplemente la esposa de un encomendero español. Las crónicas sobre ella se desvanecen abruptamente después de este evento, se esfuma de los libros de historia como un fantasma.
Se calcula que murió poco tiempo después, alrededor de 1529, víctima de alguna de las muchas enfermedades europeas que devastaron la región. No tenía más de 29 años. Murió joven, sola y repudiada. Los españoles la descartaron cuando dejó de serles útil, y los pueblos originarios la maldijeron por el resto de la eternidad como la gran ramera de la conquista, la traidora que vendió a América por unas cuantas monedas de supervivencia. Pero cuando quitamos el polvo de los siglos y apagamos las voces del nacionalismo ciego, lo que queda no es un monstruo. Queda una niña que fue arrancada de su hogar, encadenada en el lodo y rodeada de hombres brutales dispuestos a destruirla en ambos lados del campo de batalla. En el ajedrez mortal de la historia, Malintzin fue la peón que cruzó todo el tablero, esquivó la muerte en cada casilla y logró coronarse reina por un instante antes de que el juego la devorara. No fue una santa, no fue una patriota y no fue una víctima indefensa. Fue sin duda la mujer más inteligente, implacable y fascinante de la historia del continente. Sobrevivió al apocalipsis y nosotros somos los hijos de su supervivencia. Si la verdadera historia de la Malinche te estremeció y te hizo cuestionar lo que te enseñaron en la escuela, deja tu buen like, comparte este documental y suscríbete a México Histórico TV. Activa la campanita porque la historia real nunca deja de ser perturbadora.